Saludos, mi nombre es Rafi Darío Landamorillo y les estaré recomendando algunas obras de la literatura universal, empezando con la obra de Cyrano la Luna. Cyrano la Luna es una obra que narra la historia del viaje de Cyrano a la Luna, en el cual se encuentra con dos ancianos y estos empiezan a hacer hipótesis sobre el origen de la Luna. Es un texto muy interesante. A pesar de ser clásico, me sorprendí en algunas escenas donde hace referencia a la sexualidad tanto del hombre como de la mujer, lo cual no esperaba con el título. Me pareció una obra muy interesante. Otros textos que voy a recomendar son el texto de la Ilíada y la Odisea de Homero. Primero, en la Ilíada narra la historia de la guerra entre los aqueos y los troyanos que se prolonga por 10 años. Entonces, en la historia narra la trama sobre estos acontecimientos que empezaron por el secuestro de la princesa Helena por parte del príncipe troyano Paris al rey Agamenón. Entonces inicia la guerra y se prolonga por 10 años. Me pareció muy interesante que en ella hace alusión a la mitología griega, porque hay participación de los dioses del Olimpo. También en ella participa el rey, un personaje, un héroe de los aqueos, que es un héroe griego, perdón, como es Aquiles. Al final, también hace es en esta obra donde ocurre lo del caballo de Troya, lo cual me pareció muy interesante porque fue la estrategia que usaron los aqueos para ganarle a los troyanos. Luego sigue la Odisea, que esta es como la segunda parte de la Ilíada, ya que ocurre en el mismo ambiente y en la misma época, que narra la historia de Odiseo por regresar a su patria y encontrarse con su hijo y con su esposa Penélope, la cual está siendo pretendida por muchos guerreros. Entonces narra la historia de Odiseo y las adversidades que pasas para poder regresar a su hogar. Otra obra que me llamó mucho la atención fue la obra de Lazarillo de Tormes, la cual es un clásico y del género picaresco de la literatura española. Esta literatura, aunque su autor es desconocido, me pareció muy interesante, ya que narra la historia del joven Lázaro y las adversidades que le ocurren para poder sobrevivir. A pesar de esto, en la historia del Lazarillo de Tormes, menciona las ocurrencias que tiene que hacer Lazarillo, las cuales algunas son muy divertidas, pero al final siempre lo descubren, para así sobrevivir y alimentarse. Esta obra de Lazarillo de Tormes es muy interesante. Así que esto fue todo. Estas fueron las obras que recomiendo de la literatura universal. Gracias por su atención.